Hola a todos, sean bienvenidos a este video en donde hablaremos de la neurobiología de la autorregulación afectiva, los patrones de apego y compatibilidad en la relación terapeuta-paciente, conjuntamente con mi compañero Kevin González. En este video presentaremos la aproximación de los efectos terapéuticos en la relación terapeuta-paciente, más conjuntamente en la alianza terapéutica existente. Iniciaremos diciendo que la experiencia conforma el desarrollo de nuestro sistema nervioso, sobre todo en la experiencia social e intrapersonal. Entonces, aquí hablaremos de cómo la calidad de relaciones de apego afecta la autorregulación afectiva. La base del apego seguro es una relación de sincronización comunicativa y resonancia emocional. La pérdida de esa sincronización y resonancia produce una reacción de estrés intenso, en donde, en caso de cronificarse, puede llegar a tener efectos tóxicos para el desarrollo del encéfalo del niño. A pesar de los efectos negativos demostrados, también se ha demostrado en algunos casos en adultos que han superado estas situaciones con psicoterapia. Les voy a hablar acerca del método. Los pacientes en este estudio fueron un total de 401, siendo el 37,4 hombres y el 62,6 mujeres, que acudieron a los centros de colaboración para recibir tratamiento psicoterapéutico. Este proyecto empezó en agosto del 2000 en Buenos Aires y en septiembre del mismo año en Barcelona. Cabe decir que todos los pacientes de la muestra tienen un nivel educativo medio, alto. Los tipos de trastorno que motivaron a la consulta son trastorno de ansiedad con un 39,1%, trastorno de ánimo con el 21,9%, trastorno adaptativo con el 11,6%, trastorno de personalidad con el 10,3%, trastorno alimentario con el 6,0%, trastorno relacionado con el consumo de sustancias el 2,1%, trastornos sexuales el 1,3%, otros el 7,7%. El 59,5% de los pacientes no habían recibido tratamiento psicológico anteriormente, mientras que el 40,5% sí que habían recibido atención psicológica en el pasado. El 65,5% optó por recibir el tratamiento psicoterapéutico exclusivamente, mientras que el 35,5% hizo una combinación entre la psicoterapia con el apoyo psicofarmacéutico. Se excluyeron del estudio los pacientes que presentaban sintomología psicótica, maníaca, trastornos de personalidad severos que indicaban la inadecuación de iniciar un proceso psicoterapéutico en un centro de las características de los que colaboraban el estudio. Materiales. Los instrumentos empleados para evaluar las variables principales del estudio fueron el cuestionario de evaluación de estilo personal del terapeuta, EPTC, creado por Fernández Álvarez. También se usó el cuestionario de perfil del terapeuta, el CTP, creado por Corbella y Botella en el año 2000. El cuestionario de autoadministrativo de evaluación de la CCT. El cuestionario de evaluación de resultados SCORE. El SCL-90R. Y por último también se usó el intervalo de evaluación de alianza terapeuta y teoría del cambio. Procedimiento. El estudio se basa en los datos proporcionados por dos fuentes de información, el terapeuta y cliente. Para conocer el estilo de cada uno de los terapeutas se administró el EPTC y el CPT. Los pacientes llenaron distintos cuestionarios en la sesión de evaluación. Contestaban el cuestionario de evaluación de resultados y las subescalas de resistencia y estilo de afrontamiento del cuestionario de autoadministrativo de evaluación de la selección de sistemas de tratamiento. Durante el transcurso de la psicoterapia se realizaban dos evaluaciones intermedias de la alianza terapéutica y de los resultados. Una al finalizar la tercera sesión y antes de empezar la cuarta, y la segunda al finalizar la octava y antes de empezar la novena. Por último, los pacientes se volvían a evaluar a la alianza terapéutica y los resultados de la terapia al finalizar la psicoterapia, o al cabo de los 9 meses de haberla iniciado. Resultados. De los 401 pacientes que realizaron la sesión de evaluación,
304 rellenaron los cuestionarios de la tercera sesión. De estos, 202 contestaron el cuestionario de la octava sesión y 82 de las evaluaciones al finalizar la terapia o al cabo de 9 meses de haber iniciado. Por lo tanto, durante 17 meses, los que se fueron recogiendo los datos de 400 pacientes en la evaluación inicial, 304 de la tercera sesión, 202 en la octava sesión y 82 al final de la terapia. Como podemos apreciar en la tabla, en la evaluación intermedia de la tercera sesión se encontró una puntuación media de la fuerza de la alianza terapéutica de 96,8, mientras que la puntuación media en el cuestionario de evaluación de resultados fue de 1,5. En la evaluación intermedia de la octava sesión, la media de alianza terapéutica fue inferior a la de la tercera, con una puntuación de 87,73. La puntuación media de la escala global del cuestionario de evaluación de resultados fue del 1%. Y la media del índice de severidad global del SSL 90R fue del 70,57. En las evaluaciones final o al cabo de 9 meses de haber iniciado la psicoterapia, la media de la alianza fue del 88,58. La de la escala global del cuestionario de evaluación de resultados fue del 0,67. Y la medida del índice de severidad global fue del 45,5. Como se puede comprobar, las medidas de las puntuaciones de gravedad sintomática disminuyeron a medida que avanzaba la terapia, lo cual indica que las terapias fueron eficaces en términos generales. Por su parte, la puntuación media de alianza terapéutica evaluada en la tercera sesión fue superior a la octava, mientras que la octava fue muy similar, aunque a medida de la alianza en la evaluación final, estos resultados son parecidos a la obtención por Kaimi, Salo y Pomax en el 2000, que encontraron, entre otras cosas, que la fuerza de la alianza evaluada en sesiones intermedias de la terapia disminuía respecto a la de las sesiones iniciales y volvía a aumentar en la evaluación final. Como podemos ver en esta tabla, en las funciones evaluadas por el CTP van desde el 1 hasta el 4. Todas las funciones evaluadas presentan una distribución normal. Los resultados de las funciones del EPT y del CPT indican la diferencia de estilos personales de los terapeutas. De este modo, los 48 psicoterapeutas participantes en esta investigación presentan una variedad de puntuaciones en cada función indicativa de los diferentes estilos de terapia. La combinación de información proporcionada por los pacientes y por los psicoterapeutas participantes permitió el análisis de la interacción entre las variables. En este apartado se presentan los resultados en referencia a: primero, relación entre la resistencia del paciente, estilo directivo, del terapeuta y alianza terapéutica. 2. Relación entre el estilo de afrontamiento del paciente, estilo terapéutico dirigido y acción o insight y alianza terapéutica. 3. Relación entre la resistencia del paciente, estilo directivo, del terapeuta y resultado de la psicoterapia. 4. Relación entre estilo de afrontamiento del paciente, estilo del terapeuta dirigido a la asociación o al insight y resultado de la psicoterapéutica. 5. Función instruccional del estilo personal del terapeuta. Y 6. Modelo de interacción entre variables del terapeuta, paciente, proceso y resultado. Algunas de las hipótesis, en resumen, las cuales fueron confirmadas o no, fueron: hipótesis sobre la relación entre resistencia del paciente, estilo directivo, del terapeuta y alianza terapéutica. Hipótesis: la resistencia del paciente influye en el establecimiento de la alianza terapéutica, evaluado mediante el inventario de la alianza terapéutica Wattoxi en la tercera y octava sesión y al finalizar la terapia al cabo de 9 meses de haberla iniciado. ¿Se cumple? Sí, ya que todos los análisis indicaron una influencia estadística significativa mayor al 0,05. Hipótesis sobre la relación entre el estilo de afrontamiento del paciente, el estilo del terapeuta dirigido y la acción del insight y la alianza terapéutica. Hipótesis: la fuerza de la alianza terapéutica evaluada con el inventario de alianza terapéutico de la tercera y octava sesión y al finalizar la terapia o al cabo de 9 meses de haber iniciado, se incrementa cuando los pacientes más extremolizados que intermedializados son atendidos por terapeutas con estilos personales dirigidos o a la acción. Esta acción no se cumple, ya que si bien el grupo de pacientes que cumplía las condiciones de la hipótesis obtuvo puntuaciones más elevadas en la alianza terapéutica, mostrando una mayor diferencia en la alianza o al final de la terapia, las diferencias entre las medidas de dos grupos no llegaron a significación estadística.
Neurobiología de la relación terapéutica. ¿Qué es terapéutico en la psicoterapia? La relación terapéutica que se puede concebir con una relación de apego potencialmente susceptible de reconstruir la memoria implícita de los patrones de apego. Estos momentos de significado conducen a cambios de la conducta del paciente que incrementan su rasgo de estrategia. Procedimientos de actuar y ser, una segunda conexión entre la neurobiología del apego y los procesos relacionales. En psicoterapia se depende de hallazgos sobre las zonas cerebrales que se desactivan cuando se activan los correlatos neuronales del apego, analizadas mediante técnicas de neuroimagen. En síntesis, de la confluencia de diferentes disciplinas y ámbitos de investigación científica, empieza a emerger un consumo creciente sobre el origen relacional de la mente y la conciencia, y consecuentemente sobre la dimensión también relacional de su reconstrucción psicoterapéutica. Algunas de las instituciones de las orientaciones psicoterapéuticas que más énfasis han puesto siempre en dicha dimensión relacional se ven ahora inesperadamente confirmadas por estudios procedimentales de la neurociencia.